Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nosotros procuramos acercarnos a la vida y la virtud que mostraron, que practicaron nuestros hermanos los santos. Y en el último programa habíamos comenzado a hablar de un santo poco conocido que vive al final de la Edad Media. Nos estamos refiriendo al beato Juan de Dominici, que nació en Florencia entre 1355 y 1356, que con 17 años fue enviado por su madre a Venecia para prepararse para una profesión mercantil, y que con 17 años, sin embargo, entre los dominicos en el famoso convento de Santa María Novella en Florencia, en su ciudad natal. En los años siguientes realiza estudios en Florencia, en Pisa, también en París. Antes de cumplir seguramente los 25 años, conoce personalmente y escucha a Santa Caterina de Siena. Con 24 años se ordena sacerdote y rápidamente es hecho subprior de Santa María Novella, del convento dominico de Florencia, y ya con 29 años o 30 años es hecho superior, prior del convento de Santa María Novella. Y dejamos la historia, el programa pasado, cuando con 32 años es enviado por sus superiores a Venecia, la ciudad en la que había vivido durante 2 años siendo adolescente. Y en Venecia comienza una nueva etapa de su vida a la que ahora nosotros nos referimos. Porque a Venecia es enviado en primer lugar como lector de teología. Eso quiere decir como profesor de teología, lo que ya pone bien de relieve que había sido un extraordinario estudiante que tenía una preparación superior. Lo ha enviado Raimundo de Capua, que era el superior general, el maestro general de la orden de los dominicos a la que pertenecía. Va al convento de San Juan y San Pablo, el convento de San Sanípolo, como dijimos en el pasado programa. Y allí empieza no solamente a dar clases de teología, sino a predicar al pueblo. Ha vencido su tartamudez o las dificultades que tenía en la pronunciación. Y él no se dedica solamente a predicar llamando a la penitencia como tantísimos otros predicadores de su época. Él habla también y sobre todo de la caridad, de la alianza entre Dios y el alma, de la sabiduría en la Biblia. Él busca la transformación de la sociedad y la mejora de la vida cristiana. Y es en este lugar, en esta etapa de su vida, cuando ya en plena madurez, entre 35 y 37 años, se dedica a reformar varios conventos que hay en la región de Venecia. Santo Domingo de Castello, el convento dominico de Chioggia y el mismo San Sanípolo en Venecia, donde había sido enviado. Allí él trata de
restaurar la vida dominicana, restaurar la disciplina de vida común, de oración, de pobreza, de estudio intenso y ordenado y de como una comunidad fraterna. Así se van sacando adelante una serie de conventos dominicos reformados. Y en 1393, con unos 37 años, es nombrado vicario general de los conventos reformados de Italia. Era un fraile joven, 37 años, al que se le encomendaba una responsabilidad extraordinaria. Por supuesto, su tarea como reformador no fue un camino de rosas. Encontró muchas resistencias. La verdad es que él tenía un temperamento dado a la exigencia. Se exigía mucho a sí mismo, pero también exigía mucho a los demás. Por tanto, había una cierta vena de rigor y algunas de sus decisiones, aun siendo correctas, sin embargo, hizo que algunos frailes se sintieran descontentos, pidieran cambio de sus comunidades. Con 38 años, en Venecia funda un convento femenino dominico, el del Corpus Christi, que lo funda para que las personas que vivan en él no se quejen, sino que desde el principio vivan una observancia estricta. Entiende que es mejor fundar desde el principio que no reformar lo que ya se ha apartado de la primitiva observancia. El Papa terminó aprobando las constituciones del Corpus Christi y ejerció una gran atracción y una gran influencia en la vida religiosa veneciana. Y muchísimas mujeres por aquel tiempo ingresaron en el Corpus Christi. Y su madre, que era viuda, terminó sus días ingresando en aquel monasterio. No sabemos si como religiosa o simplemente para vivir piadosamente en aquel ambiente. Y durante toda su vida, el beato Juan de Dominici mantuvo una correspondencia epistolar abundante con monjas de este convento, que fue una de sus obras más queridas. Entre 1397 y 1398, él tenía unos 42 años, y sobre Venecia vino una epidemia de peste. Nuestro Juan prestó atención caritativa, asistencia a los contagiados, sin miedo. Por tanto, él se acercaba a los enfermos, les administraba los sacramentos y por aquella época también escribió en lengua vulgar, quiere decir no en latín, un libro titulado El libro del amor de caridad, dedicado precisamente a comentar también el himno paulino de la primera epístola a los Corintios, el himno a la caridad. Ocurrió un acontecimiento en 1399, un conflicto que sobrevino en su vida. En verano de aquel año 1399, él tenía unos 43 años, se va extendiendo por Italia un movimiento penitencial llamado los Bianchi. Bianchi son los blancos. Eran grupos penitentes que se vestían de blanco y recorrían ciudades y pueblos cantando cánticos penitenciales, pidiendo penitencia, etc. Esto no era algo nuevo en la Edad Media. Se había producido en muchas épocas en la historia europea. Sin embargo, el gobierno de la Serenísima República de Venecia prohibió que esas procesiones que recorrían el territorio entraran dentro de la ciudad. Se temía también los contagios y se temía también que aquellos movimientos tenían un carácter un poco extremado, fanático,
que quería evitarse dentro de la ciudad conflictos con el clero, etc. Sin embargo, Juan Dominici, que era un carácter más bien dado también al rigor, desobedeció esta orden del gobierno veneciano y organizó una procesión con estos Bianchi. Y esta procesión recorrió el día 18 de septiembre de 1399 las calles de Venecia en dirección a su convento. Las autoridades de la República Veneciana enviaron a las fuerzas del orden a dispersar aquella procesión. Y aquella misma noche Juan fue detenido, confinado en su monasterio, sin permiso para salir, y después de 3 días y de un juicio sumario, fue condenado por la República a 5 años de destierro. No podemos decir que la decisión de Juan fuera una decisión muy acertada cuando mediaba aquella prohibición. No podemos tampoco decir que fue persona no coherente con sus ideas. Fue en ese sentido muy valiente y lleno de un gran celo por la reforma de la vida cristiana. Además, coincidió que aquel año 1399 muere el superior, el maestro general de la orden, Raimundo de Capua, el que había sido director espiritual de Santa Catalina de Siena, que es su mayor protector, el que lo había encumbrado en la orden, lo había hecho superior, etc. El Papa, sin embargo, que era Bonifacio IX, en primer lugar confirma a Juan en sus cargos como vicario de aquellos conventos reformados. Pero la oposición que encontraba siguió creciendo de tal manera que el mismo Papa terminó apartándolo del cargo. Es decir, en muy pocos meses de su vida, entre 43 y 44 años, perdió el poder residir en Venecia, perdió al superior general que lo apoyaba, perdió pues esa responsabilidad de vicario general de los conventos reformados, cuando era él mismo el que había promovido esa reforma. Quizás esta etapa de destierro puede considerarse una purificación. Hasta aquel momento había ido de éxito en éxito, de cargo en cargo, aumentando su poder en la orden, etc. Y tuvo que empezar de nuevo a aprender a servir a Dios desde la humildad. Por eso, con 44 años ya cumplido, en 1400 regresa a Florencia y llega a tiempo para predicar la Cuaresma en la ciudad de la que también era bastante conocido. Predicaba en su convento de Santa María Novella, en la catedral también de Santa María del Fiore, y sus sermones, llenos de fuego, de celo, impresionaban favorablemente a los oyentes. Entre 1400 y 1405 escribe una obra, La Regola del Governo di Cura Familiare, una obra sobre la educación cristiana de los hijos y el gobierno de la familia. Por eso Juan Dominici llegó a tener un papel, un puesto en la historia de la pedagogía cristiana, porque se ocupó en aquel comienzo del siglo XV de este importantísimo tema. En 1405, ya asentado en Florencia de nuevo, pues se emprende otra controversia con el humanismo, con el movimiento humanista. Un movimiento que en Florencia fue fuerte y que era realmente ya irreversible. Él pensaba que el estudio de los autores paganos no podía ser bueno en la educación cristiana. Él no desconocía la literatura clásica, romana y griega, pero temía que esa admiración por la antigüedad clásica
desviara la atención sobre la Sagrada Escritura y que favoreciera más bien un modo de vivir, unas modas, un estilo, unos gustos no cristianos. Contra el humanismo escribe una obra llamada Lucula Noctis, Pequeña Luz de la Noche. No quiere decir que él rechazara totalmente la cultura clásica, no, sino que desconfiaba profundamente de ella y sentía alergia por todo tipo de humanismo paganizante. Lo que pasa es que su carácter le jugaba una mala pasada y entonces afrontaba y atacaba a los adversarios intelectuales, quiero decir, pues de una forma muy brusca y muy fuerte. También, precisamente por su carácter conservador tradicional, escribió en contra de la doctrina de la Inmaculada Concepción, que todavía no era un dogma de fe. El mismo hermano de hábito, que era Santo Tomás de Aquino, tampoco siguió esta doctrina de la Inmaculada Concepción y trató de rebatirla. Quedaban siglos para que la Iglesia, en una maduración del pensamiento teológico, fuera capaz de explicar este dogma de la Inmaculada Concepción. En aquel momento no había suficientes luces, ni había magisterio que lo fundamentase, por tanto, legítimamente se podía discrepar. Entre 1405 y 1406, tenía ya 49-50 años de edad, nuestro Juan consigue la fundación de otro convento reformado cerca de Florencia, San Domenico de Fiesole. En torno a Juan Dominici se había reunido un grupo de religiosos jóvenes, impetuosos como él, que lo tenían como maestro verdadero. Y ahora, en este momento de su historia, va a tener un papel relevante nuestro Juan. Desde su época de estudiante, antes de ordenarse sacerdote, se había producido el cisma de Occidente, el regreso de papas de Aviñón y el nombramiento de un antipapa en Aviñón por un grupo de cardenales franceses que no querían que abandonara el papa su residencia en territorio francés. Se había ido complicando, la cristiandad estaba dividida entre quienes pensaban que el papa legítimo era el de Aviñón y los que decían que el papa legítimo estaba en Roma. No era un puro problema teológico, sino, como digo, había división profunda en la cristiandad. Intervenían reyes, repúblicas como la veneciana, universidades, cardenales de una y de otra obediencia, y él, quizás con esa enseñanza que de Catalina de Siena había llegado a recibir en su juventud, quiere conservar la comunión, aspira al restablecimiento de la unión, la unidad, siempre bajo el Papa legítimo. En 1406, cuando tenía 50 años, es elegido Papa un veneciano, Angelo Correr, que tomó el nombre de Gregorio XII. Gregorio XII fue elegido con el compromiso ante los cardenales de que trabajaría por la unidad, y si era necesario renunciaría al sumo pontificado siempre que el Papa de Aviñón hiciera lo mismo, poniéndose de acuerdo para elegir desde el principio un nuevo Papa. Pues bien, Juan se va a convertir en el consejero, colaborador, tal vez también confesor de este Papa Gregorio XII. En 1408 el Papa lo hace arzobispo de Ragusa. Ragusa es la ciudad que hoy día se conoce por el nombre de Dubrovnik, en la actual Croacia. Una república muy vinculada con Venecia, en ocasiones rival, encarnizado, en ocasiones también aliado. Tendría 51 o 52 años, pero no llegó a residir establemente allí en Ragusa.
Lo hizo arzobispo el Papa precisamente para premiarlo y darle un relieve en la curia pontificia por el servicio que prestaba al Papa y para poder enviarlo como nuncio suyo, embajador a distintas legaciones. En 1408, muy poco después de hecho arzobispo de Ragusa, Gregorio XII lo crea cardenal. Pues bien, esto provocó críticas. Algunos lo acusaron de ambición, de aprovecharse de la amistad con el Papa. Gregorio XII había prometido al colegio cardenalicio, antes de la elección, que no aumentaría el número de cardenales mientras se negociaba la unidad, porque si creaba muchos cardenales, pues descompensando la balanza, se podía sospechar que lo que se quería era que la unidad se hiciera en contra de Francia, con una mayoría de cardenales italianos. Sus adversarios, por tanto, consideraron que con esto había faltado a su promesa de no crear más cardenales. Desde ese momento él ya queda marcado por su proximidad con el Papa Pío XII, tendrá la lealtad de los amigos del Papa y la enemistad de quienes se oponen a Gregorio XII. En 1409 ya el Papa lo manda como legado ante los reyes de Hungría y de Polonia, Segismundo de Hungría y Ladislao de Polonia, para conseguir que no se aparten de la obediencia al Papa de Roma. Ese mismo año en que él marcha allí a Hungría y Polonia, ese mismo año se reúne el Concilio de Pisa, que trató de solucionar aquel cisma, deponiendo a los papas Gregorio XII y a Benedicto XIII, que era el Papa de Aviñón, y eligiendo otro. Pero ninguno de los dos quiso renunciar, de tal manera que a partir de ese momento hubo 3 papas, el elegido en Pisa, Alejandro V, y los otros 2 en Roma y Aviñón. Juan permaneció siempre fiel a Gregorio XII, lo acompañó en sus viajes. Por su amistad con el Papa soportó amenazas, acusaciones. No fue un hombre oportunista, no cambió de bando, se mantuvo fiel. El próximo día concluiremos su historia y trataremos de alguna manera evaluar esta figura compleja, interesante e influyente en la historia de la Iglesia del siglo XV. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.